La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. El libro de Samuel, no sin antes destacar, cierto, posiblemente la palabra va a ser un poco corta porque hoy sabemos que hay homenaje en las casas, ¿sí? De las madres. Normalmente sabemos que es una fecha comercial porque literalmente todos los días debíamos de ser personas que homenajeamos a nuestras madres, todos los días debíamos de hacerlo, ¿sí? Pero pues bendito sea Dios que es un reconocimiento global y no está mal reconocer también un día, ¿cierto? Como tal, para hacerle un homenaje a nuestras madres, ¿cierto? Quienes tenemos la mamá con vida. Yo la tengo con vida, pero está lejito, está en Estados Unidos. Mamá anda por allá, ¿cierto? En la casa de mi hermana. Entonces, de todas formas, le damos la gloria al Señor, porque Dios ha sido bueno, quienes tenemos la posibilidad, ¿cierto? Y bueno, bendito sea Dios, porque aquí son madres. Ahora, acuérdense de esto, ¿no? La celebración es para las madres. No para quién, no para las esposas, ¿sí? Porque se tiene muy en cuenta, mi esposa ahora decía, no, ellos nos van a hacer un homenaje. No, el homenaje es para las madres y ellas son nuestras esposas, ¿sí? Por lo cual es inculcarle al grupo juvenil para que participe muy abiertamente de lo que es la celebración, porque es a celebración a sus mamás, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer como tal un reconocimiento a nuestras hermanas que son madres el día 26, ¿sí? Porque ustedes saben que siempre lo dejamos allí para que ustedes puedan compartir con su familia tiempo hoy, ¿sí? Y para que no se vayan tan llenitas para la casa, porque allá les tienen de pronto tremendo, ¿cierto? Almuerzo o las van a invitar al restaurante y ¿qué tal ustedes salir hoy pues aquí, ¿cierto? Entonces, gloria al Señor que vamos a llevar a cabo esta labor. Día 26 vamos a estar celebrando gloria a Dios. Entonces, a los hombres pues que hablamos lo de la semana pasada, acuérdense de Juan Camilo al final del servicio, los que puedan, desde luego. Gloria a Dios, hermanos. Vámonos a la palabra en primer libro de Samuel, ¿sí? Por eso muchos acostumbramos a decir primera de Crónicas, segunda de Crónicas, primera de Samuel. No, porque no es una carta, ¿no? Una carta al final del Nuevo Testamento es que se menciona la palabra primera, ¿sí? Primera porque es una carta. Estos son libros. Entonces, el primer libro de Samuel nos dice en el capítulo 1, un poquitico en esta mañana, recalcar lo que es la labor de una mamá, ¿sí? Porque vamos a hablar un poco muy fuerte acerca de Ana y también vamos a ver de todo lo que tenía en su contra Ana para ser mamá y para ser una excelente mamá, porque nos da a la luz por la palabra un tiempo bien especial, mis hermanos, tiempo especialísimo. Y es hablar acerca de un profeta que ante los ojos de muchos puede ser un profeta más. Pero si nos vamos a lo que es la palabra, o sea, la descripción, ¿cierto? La definición de lo que es profeta, de pronto este hombre es de los profetas, digamos, más impresionantes o más importantes en el Antiguo Testamento. Hubo otros profetas que fueron utilizados para muchos milagros. Elías, sí, hizo que descendiera de fuego del cielo. Tenemos a Eliseo que hizo subir un hacha, ¿cierto?, en el río para que flotase. Y muchos milagros. De Samuel, más bien pocos milagros, ¿cierto? Pero como labor profética, el que da mensajes de parte de Dios, este hombre es un campeón, ¿sí? Porque este hombre sí que escuchaba la palabra de Dios. Literalmente el nombre Samuel quiere decir Dios me oyó, ¿sí? Lo tremendo que vamos a mirar ahorita en el transcurso de la predicación es que aunque Dios escucha la oración de Ana, ustedes no ven que Dios le haya hablado a Ana, no vemos por ningún lado que Dios le haya hablado a Ana. El sacerdote Elí
Cuando la ve, ¿cierto? Y dice, uy, digiere tu vino, mujer, porque estás ebria, y toda esta cuestión por falta de ¿qué? De discernimiento, por causa de que no tenía una comunión muy fuerte con Dios y entendió mal lo que estaba viendo, ¿sí? Pero miren que él al final lo trata de arreglar. El profeta le hubiera dicho, dentro de un año por esta misma época estarás abrazando un hijo. Pero eso fue lo que dijo Samuel. No, sí, perdón, Elí lo que le dijo fue, Dios conceda la petición de tu corazón. Y esa es una forma fácil, ¿cierto? De simplemente soltar una palabra. Ahora, la cuestión es que ella la recibió, ella la creyó. Y por ello, ¿cierto? Al año siguiente prácticamente estaba abrazando a su hijo. Entonces vamos a hablar un poquitico primero de lo que rodea la vida, ¿cierto? De Ana, para entender que todo estaba prácticamente embolatado. ¿Y qué de allí se puede sacar? ¿Qué de allí se puede aprender? Por decir algo para las que son madres, ¿cierto? Para las chicas que un día serán madres si el Señor no ha venido, ¿cierto? Y dentro de los proyectos de Dios está el que luego se levanten esos hogares de bendición, ¿sí? ¿Cuántos dicen eso para sus hijas? Amén. Van a tener tremendos hogares de bendición porque está el temor de Dios en el corazón. Y Dios va a sacar de allí una generación santa, gloria a Dios. Van a salir, pero bendiciones. Entonces dice la escritura que hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, todo terminado en in. Dice que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Suf, Efrateo. ¿Sí? Bueno, comenzamos aclarando la dignidad de la mamá de este varón, ¿no? Porque dice que era hijo de Jeroán, hijo de Liu, hijo de Toú, hijo de Suf. No que todos esos fueran sus papás, ¿sí? No que todos esos hombres fueran sus papás, no. Sino que hay una tradición en la Biblia, usted va a aclarar esta parte, hay una tradición y es que cuando se menciona ascendencia, en la Biblia de casi todos los hombres que se mencione ascendencia, es porque eran personas prestantes. ¿Cómo les parece? Eran personas reconocidas, ¿sí? Eran Bartimeo, hijo de Timeo, y era ciego. Entonces uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver eso de hijo de Timeo? No, porque cuando dan nombres de ascendencia, normalmente es porque estaban dentro de un estatus, eran reconocidas digamos, con un estatus. Eso es como costumbre judía. Ustedes saben que la palabra que se menciona para describir eso es Ben, ¿sí? En el hebreo, Ben David, Jesús, hijo de David, Ben David, ¿cierto? Entonces, dentro de lo que se menciona en el lenguaje hebreo, de no utilizar apellidos, porque ellos no utilizaban apellidos, ¿sí? Sino que utilizaban era el nombre de sus padres. Entonces, cuando se menciona mucho generación arriba, es porque es una persona prestante. ¿Dónde está eso para darle soporte bíblico? Mateo capítulo 1, donde usted ve toda la ascendencia de Cristo, prácticamente hasta Adán, para que se dé cuenta que de él se sabía toda la ascendencia, ¿sí? Entonces, para mostrar lo prestante que era la persona, en la Biblia se menciona. Un poquito para información, ¿no? Este tipo de costumbre la llevan a cabo, por decir algo, en lugares como Estados Unidos. Jackson, ¿sí? ¿Cómo se llama el hombre? Jackson. Son es hijo, ¿no? En inglés, son es hijo. Entonces ese es hijo de Jack, ¿sí? ¿Ustedes lo han escuchado o no? Johnson. ¿Se acuerdan del perfume ese o del champú Johnson? ¿Sí? Ese era el hijo de Juan, porque Juan en inglés se deletrea como John, ¿sí? John, y es Juan. Entonces Johnson es el hijo de Juan, ¿sí? Entonces dentro de las tradiciones, ¿sí? Ustedes ven, por ejemplo, voy a dar otro nombre que averigüé, Stevenson, ¿sí? Stevenson quiere decir hijo de Steven, eso es simplemente, ¿sí? Entonces esos son. En Rusia también hay un poquito de eso, para que ustedes simplemente tengan esa información que concuerda en la Biblia y llenen de un poquito más de conocimiento allí esa parte. En las costumbres rusas, la palabra escoba se lee así, ¿no? Escoba es como, digamos, un calificativo de hija, ¿sí? Amparo escoba, ¿sí? Ustedes por eso los nombres rusos escuchan siempre, en muchos casos de las muchachas, el nombre escoba al final, escoba, no que escoba de barrer,
sino que se termina en escoba y quiere decir hija de, ¿sí? Entonces, Amparo Escoba, rusa, ¿hija de quién? De Amparo, ¿sí? En la terminación Bich, ¿sí? También es hijo de Jairovich. ¿Han escuchado eso? ¿Alguna vez nombres como esos? Sí, que fuera el nombre de Mariovich. Tiene mucho nombre en ruso, mucho nombre con esa terminación. Jugadores de fútbol que casi todos tienen esa terminación, tienen que ver con la palabra hijo de, hijo de. Entonces, bueno, un poquitico ahí como de informativo para darle la esencia a eso, ¿sí? Entonces dice la escritura que él era efrateo, porque lo dice al final, dice que era efrateo. Habían dos posibilidades al decirse que era efrateo. Primero, hay una parte en la Biblia donde se menciona, y tú Belén Efrata, ¿sí? Entonces, ¿qué está diciendo? Que Belén era, antes de llamarse Belén, era la población o el lugar geográfico de Efratá, ¿sí? O también está otra aplicación para lo que era el terreno de un monte llamado Efraín, ¿sí? Que también se llamaba el monte de Efraín o monte de Efratá, ¿sí? Entonces, eso como para darle la descripción, entonces, de dónde era la ascendencia de este varón, porque va a ser importante para el mensaje saber quién era Elcana, ¿sí? ¿Quién era Elcana? Para así mismo uno entender, por ejemplo, lo de presentar un chico. Cualquiera de ustedes presentaría a su hijo, por ejemplo, yéndose para Inglaterra y decir, venga, mi hijo va a ser el próximo rey aquí en esta monarquía. Entonces vengo a presentarlo para que me lo preparen para rey. ¿Lo aceptarían o no lo aceptarían normalmente allá? ¿Por qué no lo aceptarían? Porque hay un requisito. ¿Y cuál es el requisito para ser rey? Linaje de reyes, que sus padres hayan sido reyes. Entonces traigámoslo a la Biblia. Estamos presentando, ¿qué está haciendo Ana? Está presentando a su hijo, cuando lo tiene, lo está presentando para que él sea ¿qué? Sacerdote. ¿Por qué? Porque él se lo ofrece a Dios y le dice, Señor, yo te lo entrego, si tú me das un hijito, yo te lo entrego para que él te sirva toda la vida, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía que tener como característica para poder ser recibido normalmente en dónde? En el sacerdocio. ¿Qué tendría que tener? ¿De quiénes eran los que llevaban a cabo la labor de sacerdocio en el tiempo del Antiguo Testamento? ¿Qué tribu? La tribu de Leví, ¿sí? Los levitas. Entonces, en Crónicas 6, en Primera de Crónicas 6, no vamos a buscarlo, pero en Crónicas 6 se menciona que Samuel era de la tribu de Leví, ¿sí? Y por eso ustedes ven aquí lo especial y allí ya comienza como a decir, vamos a tener que tener en cuenta a Elcana. ¿Qué pasaba con Elcana? ¿Por qué? Porque al deducir todas estas cosas de que un chico va a ser recibido y se le va a formar como sacerdote en el templo o en el tabernáculo o en el lugar donde se invocaba el nombre de Dios, lo primero es que él tenía que tener ascendencia de levita, ¿sí? Entonces, cuando entendemos eso y comenzamos a estudiar un poquito acerca de Elcana, nos vamos a pegar nos vamos a impresionar de cierta bondad que la Biblia muestra cuando se habla de este hombre, porque de este hombre la Biblia habla así como sabrosito, como bueno, ¿cierto? Pero posiblemente no se habla toda la verdad que usted puede deducir. ¿Por qué? Por lo que él no era como tal, no estaba ejerciendo un sacerdocio. Y esto para las hermanas, por ejemplo, que en su caso el esposo no esté todavía como muy alineadito con lo que tenga que ver con el sacerdocio en su casa, sino que prácticamente es la mamá la que a toda hora está apurando, vea, vámonos para la iglesia, hay que leer la Biblia, vamos a consagrarnos, vamos a mirar lo que Dios miraría, porque el esposo está ido totalmente del tema. Porque el esposo nada, ya se volvió nadador, no quiere saber nada del evangelio, prácticamente lo tienen que arrastrar, pero, ojo vivo, porque sobre este hombre pesaba un sacerdocio, sobre el hombre, sobre Elcana, por ascendencia, lo que él tenía que llevar a cabo era ¿qué? El sacerdocio, ¿sí? Entonces no lo toma él, pero la esposa dice, no, mi hijo
mi hijo no va a repetir el comportamiento de este hombre, de mi esposo, que siendo de raíz sacerdotal no está ejerciendo. Porque la Biblia nos habla de Elcana como un hombre bondadoso, ¿sí? Pero vamos a leer y vamos a comenzar a entender por qué este hombre posiblemente estaba ido de la parte del sacerdocio. Mira lo que dice la escritura acerca del tema. Dice, y Elcana tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, ¿sí? Ana. Mire cómo lo dice la Biblia y por eso hoy por hoy se le llama así, ¿no? Y la otra. ¿Sí? Se le menciona a Penina como la otra. Y dice que tenía 2 mujeres. Acuérdense que habían cosas avaladas dentro de la cultura y dentro de las costumbres, pero que literalmente Jesucristo en el Nuevo Testamento dice, en el principio no era así. El tener 2 mujeres, por decir algo ahí, como este hombre que tenía sus 2 mujeres allí, ¿cierto? Pero literalmente este hombre estaba tan desenfocado en la parte sacerdotal que ustedes comienzan a notar aquí una de las, digamos, de las fallas que él tenía, ¿sí? ¿Qué tenía él? 2 mujeres. Y en la palabra de Dios, por ejemplo, al sacerdote, ¿qué le dice Dios que tenga? ¿Que tenga un harén? No, que tenga una esposa, una mujer, ¿sí? Que tenga una esposa y que viva con ella. Y no que tenga 2 mujeres. Pero este hombre, ¿qué? Este hombre era hincha de ese que cantaba con 2 mujeres, la vida es preciosa. Que si la una se pone contenta, la otra ya no sé qué. Entonces, ¿qué sucede? Dice, y él tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Como argumento cultural para ese tiempo, uno de los mayores anhelos que tenía toda persona, todo hombre, era tener hijos. Por eso se ha mencionado siempre al papá de David como un hombre que se presentó primero hombres. El número 7, ustedes saben que en la Biblia, ¿qué es? Número de plenitud, ¿cierto? Y este hombre tenía todos sus hijos hombres, 7 hijos. ¿Y el octavo cuál era? David. Entonces, estudiosos han dicho, David se le salió como el descuadre, se le descuadró al papá de David de las cuentas. Y algunos estudiosos han dicho que David no era fruto del matrimonio, ¿sí? ¿Cómo llamaba el papá de David? Se me fue. Isaí, sí, del tronco de Isaí, dice la palabra. Entonces miren qué sucede, ¿sí? Que este hombre tuvo un hijo de más, y lo que dicen los estudiosos cuando David escribe en los Salmos, en pecado fui concebido, ¿sí? Entonces lo que han deducido de ahí es que posiblemente por eso a David el papá lo rechazaba, lo menospreciaba, ¿sí? No lo tenía en cuenta para una labor tan especial como que viene el profeta a nombrar un rey de entre los hijos. ¿Y qué hace este hombre? Ni siquiera lo tiene en cuenta para tenerlo allí. Entonces había algo, ¿cierto?, que te manifestaba en el corazón de este hombre, y por eso se hablaba de pronto de eso, tener hijos. Uno de los anhelos de todo varón era tener hijos, y cuanto más también en las mujeres, porque era entendido por normas del Antiguo Testamento, por conocimiento bíblico, de que la que no pudiera tener hijos, ¿por qué no podía tener hijos? Según la Biblia. ¿Porque estaba en qué? Porque estaba en maldición, porque la persona estaba bajo maldición y no podía tener hijos. Ese era el concepto que se tenía en ese tiempo. Por eso, lo que dice la Biblia, ¿cierto? Y usted lo va a corroborar más adelantico, es que tal vez lo que hizo que este hombre no ejerciera sacerdocio era porque dice, o sea, para justificación propia, no, pues que a mí me están dando en otro lado lo que usted no me da, como decirle eso a la mujer. No, es que usted no me da hijos, pero esta sí en cambio me ha dado hijos todos los que he querido, ¿sí? Y entonces en él se manifiesta algo que en todo hombre normalmente lo hay, y es un sentido de culpa. Cuando el hombre hace algo en contra de la mujer, es un sentido de culpa, y por ello él, ¿cómo trataba de subsanar ese dolor que le estaba causando, que sabía que se causaba en el corazón de Ana? Porque lo que nos da la Biblia a entender, ¿qué es?
¿Que este hombre amaba o no amaba a Ana? ¿Sí? La amaba mucho, inclusive se da a entender que la amaba más que a la misma Penina, ¿sí? Pero que con Penina estaba por causa de ¿qué? De que le había dado hijos, ¿sí? Y hay algo ahí importante para que usted lo tenga en cuenta para su hogar, mi hermana, para que lo tenga muy en cuenta para su hogar. Hay dos características que se presentan en una misma mujer. Hay dos características según la Biblia. Cuando Dios saca a Eva, la saca de la costilla de Adán, Él la convierte en su compañera. Ahí en el original, en un principio dice varona, ¿sí? O sea, porque el varón fue tomado. Pero luego de la caída, ¿sí? A Eva se le da el nombre, a varona se le da el nombre de Eva. ¿Qué quiere decir? ¿Madre de qué? De multitudes. Madre de la humanidad, Eva, ¿sí? Miren, el equilibrio está en esto. Un hombre está viviendo esta experiencia. Aquí ustedes lo van a ver con quién. Lo van a ver con Elí, ¿sí? El hombre es dado a preferir a la mujer como compañera que a la mujer como madre, ¿sí? El hombre va a anhelar siempre a su lado tener a su mujer como compañera, y no porque sea una excelente madre, pero de pronto se esté portando mal como compañera. Por eso ustedes ven que hay gente que es capaz de dejar el hogar, hombres que son capaces de dejar su mujer, así tenga muchos hijos. Porque prefiere siempre, le va a dar prelación a esa relación de ¿qué? De la compañera, prefiere la compañera. Por eso se va detrás de otra por ahí. Porque otra le va a ofrecer lo que la esposa no le está dando en la casa, ¿sí? Y es esa parte del compañerismo, de pasar tiempo con él. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? Una mujer que se desempeñe mucho como compañera puede desubicar los hijos, ¿sí? Por no dedicarle tiempo a los hijos y por no darle a los hijos la calidad de enseñanza y de dirección que debe darle, por dedicarle tanto tiempo al esposo. Y ustedes ven de eso, lo ven mucho en estos casos donde hay hijos que dicen, no, pero es que mi mamá se metió con otro hombre, un ejemplo, ¿sí? Y ahora lo prefiere a él, así ese hombre me haga y me deshaga a mí. Casos que se han visto por ahí de violaciones de padrastros, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es? Porque es que la mujer ahorita, ¿cierto? Le dio prelación al tipo y mire que descuadró la relación con sus hijos. Entonces, ¿dónde está el equilibrio? El equilibrio está en ser una buena compañera y una buena madre también, ¿sí? Ahí estaría el equilibrio. Porque la mamá que le dedique mucho tiempo a sus hijos y descuida al esposo, pues por allá otra no lo va a descuidar. Y chao, ¿sí? Entonces, por eso el equilibrio está en esa parte para que lo tengamos en cuenta, hermanos. Entonces, hablamos de este hombre, Elcana, como un sacerdocio embolatado. Y dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, oiga, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte, ¿sí? Él decía, como dice mucha gente por ahí, no, pero yo le cumplo a mi hijo, yo le doy lo que necesita, yo le respondo por el estudio, yo le respondo por esto y por lo otro, por la ropa y todo. Pero si les estás dedicando el tiempo, como es literalmente al hijo, a la hija, ¿sí? Que están bajo tu techo, que decidieron seguir bajo tu techo, les estás dando, ¿cierto?, lo que ellos necesitan. Pero ¿qué sucede? Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, ¿sí? Ahí viene la parte esta, ¿cierto? Donde se manifiesta él amaba mucho más a esa mujer que posiblemente era la primera, ¿sí? Porque cuando la Biblia describe de Penina dice, y la otra, ¿sí? Y la otra, y usted sabe que Dios le va a dar prelación ¿a qué? En el orden, a lo que estaba de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, la voluntad de Dios en un principio era con Ana, pero por cuestión cultural, ellos de pronto, como no podía tener hijos con Ana, entonces se metió con otra, ¿sí? Y la llevó a su casa porque era parte de esa costumbre que no le cabía a uno en la cabeza eso, ¿sí? ¿Y qué comenzó? Cada que había pues la labor de ofrenda en Silo,
le daba a Penina y a sus hijos, le daba lo que ellos iban a presentar, pero a Ana le daba una parte escogida, o sea, se nota que le daba algo mayor. Esta historia en la Biblia se repite, hermano, a lo largo de toda la Biblia. Usted lo ve, por ejemplo, en Jacob, ¿cierto? Donde él amaba ¿a quién? Jacob tenía un amor impresionante ¿por quién? Por Raquel, ¿sí? Pero ¿qué sucedió? Lea y Raquel comienzan a jugar el campeonato mundial de embarazos. Ustedes caen en cuenta ahí que, hermano, vea, eso primero iba 4-0, ¿cierto? 4-0, 4 hijos de Lea y Raquel por aquí, pero ¿y por qué no me das hijos a mí? Y entonces, ¿qué hace Raquel? Le manda la suplencia, ¿no? Le dice, venga usted, tenga hijos con él. Tuvo 2 hijos luego con la suplente. Y entonces Lea por acá dijo, sí, entonces yo también le voy a sacar mi suplente. ¿Y qué sucedió? Le sacó también otros 2 suplentes, ¿cierto? Le sacó otros 2 hijos con la suplencia. Y el Jacob, pues, dichoso y contento, ¿no? Porque pues mujeres por aquí, mujeres por allá. Y al final del partido, Dios le concede ¿a quién? Tener ¿a quién? A Jacob, tener a José y a Benjamín. ¿Y qué dice la Biblia acerca de José y Benjamín? Que Jacob amaba mucho más a José por ser el hijo ¿de quién? De la mujer que él amaba, ¿sí? Entonces ahí está en esa parte de la aplicación de esa parte. Dice, y se levantó, vamos a mirar, volvemos aquí al versículo 5, ¿sí? Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos, ¿sí? ¿Dónde está la ujier? Eso, pero fría no, ¿no? Bien, gloria a Dios. Dice, y así cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, por lo cual Ana lloraba y no comía, ¿sí? Oiga, características de una mujer deprimida. Primero, que lloraba mucho. Yo le pregunto, ¿qué sucede con el rostro de una persona que mantiene llorando? ¿Cómo se comienza a ver con el tiempo? Triste, ¿cierto? Demarca, demuestra, demuda que hay tristeza mucho en su corazón y se le va volviendo la cara así como ¿cierto? Entonces, además de eso, dice que no comía. ¿Qué pasa con una persona que no come? Comienza a verse delgada, ¿cierto? Comienza a verse. Miren, un análisis acerca de los últimos 60 años de la humanidad. Esta parte de la historia que estamos viendo nosotros es salida del contexto cultural y costumbrista de 60 años hace para atrás. ¿Ustedes se acuerdan de los cuadros de la Mona Lisa y toda esta parte? ¿Qué mostraban normalmente ahí? ¿Cómo se veían las mujeres? Sí, robustas, ¿sí? Por cultura, se entendía en ese tiempo que la mujer robusta, ¿sí? Su cuerpo, por ser voluptuoso, toda esta parte, era muy diferente al cuerpo del hombre. Entonces era muy notorio y por eso los hombres preferían ese tipo de mujer robusta, ¿sí? La preferían. Inclusive escuchaba yo de un hombre que se fue por los lados de Arabia en un paseo, ¿sí? Y desde luego, como estamos aquí tan salidos de esto, porque hoy por hoy, ¿qué en cambio, qué ha entrado a nuestra cultura? Que la mujer debe estar como delgada, hermano, no, pues, delgadita, flaquita y toda esta cuestión, ¿cierto? Y resulta que hay gente, pues, que desde luego no va a estar de pronto en esa parte cultural, sino que en el tiempo equivocado. Hay gente que de pronto dice, no, lo que pasa es que yo no estudié en el tiempo de antes, pero vea, ¿sí? Había una gran diferencia y los hombres preferían ese tipo de mujer voluptuosa. ¿Por qué? Porque marcaba, ¿cierto? Porque notaba una diferencia muy marcada. Entonces, ¿qué sucede? Pues este hombre se llevó a su esposa y su esposa era así un poquito robusta y estando por allá le sale un árabe y le dice, te la compro por tantos camellos. Y este hombre le dijo, ¿cómo le ocurre? ¿Qué es lo que está haciendo usted? Respeten mi esposa. Y luego comenzó a averiguar cuánto valía un camello, hermano. ¿Sí? Dijo, uy, venga, veo qué es lo que están ofreciendo, ¿sí? Entonces, en la Biblia, en el tiempo bíblico, la mujer delgada era sinónimo en la Biblia, en ese tiempo, era sinónimo de un esposo que no la cuidaba, ¿sí? Por eso lo recalca, aquí dice que ella no comía,
Porque eso delante de los demás comenzaba a manifestar, no, esta mujer está enferma, no va a poder tener hijos, y una cosa y la otra. ¿Por qué? Porque inclusive acuérdense del tiempo en Egipto, que dice la Biblia que las parteras decían al faraón, no, es que las mujeres judías, o las mujeres en ese tiempo eran hebreas, son ¿qué? Robustas y fuertes. Entonces en el momento en que vamos a atender el parto, ya tuvieron el hijo, y entonces por eso no avalaron ellas lo del aborto, porque esto que se creó fue la ley en ese tiempo. Miren lo que está pasando ahora, cómo todo se vuelve a repetir, ¿cierto? Para avalar, quitarle la vida a los niños desde pequeñitos. Entonces miren cómo todos los ciclos se están repitiendo. Entonces dice, y seguimos allí con esta parte. Así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, y le sale con esa perla, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Sí? Era una forma cultural de decirle, venga, a ver, como para el corazoncito y tocarle el corazón, pero literalmente estamos viendo una mujer que se siente triste porque este hombre se mete con otra mujer y con esa tiene 10 hijos y ahorita le está preguntando, y es que si no soy yo, no te soy yo mejor que esos 10 muchachos. ¿Y ella qué le pudo haber dicho? Y yo no te soy mejor que esos 10 muchachos, de pronto a ti también, ¿cierto? Pero no lo dijo, ella callaba, ¿sí? Y entonces vemos a un sacerdote desubicado, un hombre que tendría que estar llevando a cabo sacerdocio, pero que precisamente por el sentido de culpa, porque él sabía, mire, cuando usted es sacerdote, ¿cuántos sacerdotes sabemos aquí? Amén, gloria a Dios. Mire, cuando usted es sacerdote y sabe, hay cosas que la cultura le va a avalar, la cultura le avala. La forma cultural de nuestra forma de vivir, todo esto se lo avala. Pero usted y yo sabemos que hay una lucecita, una alarma ya que nos dice, no lo haga, no lo puede hacer. De usted, Dios no espera eso. Dios a usted no se lo avala, ¿sí? El irse a quedar, ¿cierto? En un lugar, ¿cierto? El compartir con más personas, de pronto de una forma degenerada, donde hayan chistes verdes, donde, como lo decía Samuel ahora, se esté hablando mal del Señor y usted es sacerdote, mire, hay una alarmita que le va a sonar por dentro y le va a decir, eso no se hace, allí no es tu lugar. Y lo mismo pasaba en este tiempo con este hombre. Él sabía, ¿cierto?, que aunque tenía un sacerdocio, él estaba haciendo algo indebido, porque ya tenía 10 mujeres con otra mujer, cuando en la norma sacerdotal estaba para el sacerdote una, su esposa. ¿Sí? ¿Sí? La esposa. Entonces dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice el versículo 11, e hizo voto diciendo, cosas para aprender, hermanos, ¿sí? Comenzamos a aprender acerca ahora sí y nos metemos ya en el terreno de Ana, porque vamos a comenzar a ver, ¿cierto? Esa parte de la actitud que tomó una mujer ejemplar en la Biblia, una mujer que fue utilizada para levantar a uno, si no el profeta, más utilizado, porque recuerden que en ese tiempo la Biblia dice que Dios no le hablaba a nadie, Dios no le hablaba. ¿Se acuerdan lo que dice en el tiempo de Elí? Dice, y Dios no hablaba. Y por eso no había visión, porque escaseaba ¿qué? La palabra. Por eso el sacerdote Elí era tan desubicado, ¿sí? Estaba tan desubicado. Miren lo que estaban haciendo sus hijos en el templo. ¿Ustedes sabían qué es lo que hacían los hijos? Los hijos estaban atracando a la gente que llevaba la ofrenda. Cuando ellos llegaban con lo que iban a ofrecer, dice que ellos exigían la mejor parte para ellos, la mejor parte del sacrificio, la carne. Y decían, esto es para mí, y si no me lo das, te lo quito. ¿Qué quiere decir que es eso? Atraco. Estaban atracando. Y de repeso, lo que da a entender la Biblia es que dice que se acostaban con las mujeres allí en las afueras del templo. Que literalmente se puede llevar a otro campo. Es decir, ¿cómo así? O sea, ¿mujeres iban a tener relaciones? No. Puede darse a entender que ellos violaban las mujeres. ¿Sí? Iban mujeres a presentarse en el templo de sacrificio y ellos las violaban. O sea, degenero total en el sacerdocio. Y de repeso tenemos un sacerdote
que en uno de los parámetros de la definición de sacerdote se lleva a cabo el que está siempre de pie, ¿sí? En una de las definiciones, sabemos que el sacerdote es el que se coloca en favor del pueblo, ¿sí? E interviene ante Dios por el pueblo, ese es el sacerdote. El profeta, ya lo hemos dicho, el que da mensajes de Dios, ¿a quién? Al pueblo. Pero el sacerdote es el que lleva el mensaje del pueblo a Dios. Pero en la definición, en una de las definiciones quiere decir el que está de pie. ¿Y cómo dice la Biblia que mantenía Elí? Mantenía sentado en su trono. No, ese mantenía en su trono, mantenía sentado. Y la misma Biblia dice que por estar sentado, ¿cierto? Por haberse parado, por estar sentado allí cuando viene la noticia de que mataron a Ofni y Finés, sus hijos, dice que él cae de la silla, se va para atrás y se desnuca, ¿sí? El sacerdote, cuando una persona pasa por allá, digamos, que fue la tipología del pastor de hoy por hoy. Venga, ¿y quién es el pastor allá? Ah, véalo, allá está de pie. El que está predicando, el que está allá de pie. Entonces, por eso una simbología de quién? Del que está de pie, ¿sí? El sacerdocio. Dice, ahora vamos a mirar cómo fue la actitud de Ana, ¿cierto? Frente a todo esto que estaba pasando en su vida. Anhelaba un hijo, un hijito. Y le dijo a Dios nomás, un hijito, uno. Y vamos a ver con qué actitud se arrima Ana y se van a dar cuenta que no le habló al Dios amoroso, sino que lo llevó a un reto a Dios. Y ustedes se van a dar cuenta por la definición de la escritura, cómo le habla Ana a Dios en ese momento. Miren, dice ella, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Ante quién? ¿Ante quién oró ante quién oró y lloró abundantemente? ¿Ante quién? Primera enseñanza, mujeres, madres de familia. Hermana, mire, a Dios, siempre es ante Dios, ¿sí? Usted pierde su tiempo, se lo voy a decir de esta manera. Si usted se va ante el esposo, le voy a decir, ante una circunstancia que esté pasando con su vida, nosotros tenemos un problema y grave, que somos dados a no entender, ¿sí? El esposo normalmente no le va a entender. Hermano, póngale la firma a eso, porque es una de las características del hombre. Nosotros somos de personalidad y formas diferentes, nosotros somos funcionales. A nosotros lo que nos interesa es que funcione, ¿sí? Que funcione. La mujer, en cambio, es dada a los detalles, ¿sí? A los detallitos, a las cositas. Entonces, por eso su esposo normalmente no le va a entender lo que usted quiere darle a entender. Lo que usted quiere explicarle normalmente no lo va a entender. Y en el caso de Elí, tenemos a un hombre que no puede entender lo que esa mujer estaba sintiendo a causa de prácticamente, y si nos apoyamos en la Biblia, cuando él dice, no te soy yo mejor que 10 hijos, lo que podía deducirse es que él con Penina tenía por lo menos 10 hijos. En ese tiempo, acuérdense que eso, hermano, allí no habían novelas, ellos hacían las novelas, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hijos por cantidad, ¿sí? De eso se trataba. Entonces, ¿qué sucede? Porque bendito dice el varón que llenó su aljaba, ¿de qué? De hijos, ¿sí? Eso lo dice la Biblia. Entonces, por eso eran familias tan numerosas. Jacob tenía 12, ahí está, ¿sí? Ellos no perdían el tiempo, hermano, eso era uno tras el otro. Llenemos, necesitamos un equipo de fútbol aquí que nos represente y tenga la familia, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? El hombre es funcional. El hombre, si la mujer le dice, venga, es que mire este huequito aquí en la pared, mire cómo está eso de feo. El hombre dice, pase para acá un cuadro y lo coloca ahí encima y vea, listo, solucionado el problema. ¿La mujer quiere eso normalmente? No, la mujer lo que quiere es que se llene el pedacito y toda cuestión. Digo, la forma común, ¿sí? La forma común, porque no faltará, gloria al Señor, ¿cierto? Ese tipo de varón que es bien ordenadito y que de verdad le interesa que las cosas 10 puntos. Pero el hombre tiende a ser muy funcional. Entonces, si la mujer le explica al hombre, no le va a entender, ¿sí? No le va a entender. Ahora, ¿qué pasa cuando la mujer le explica de pronto al hijo, ¿sí? Cuando la mujer le explica al hijo, el esposo no entiende. ¿Y sabe qué pasa con los hijos normalmente cuando la mujer quiere darles a entender? Dice, no aceptan.
Los hijos no aceptan porque están en su mundo, están en su vida, están viviendo su momento, ¿sí? Y ellos no aceptan una recriminación de la mamá, una llamada de atención, una guianza, un consejo, no lo aceptan. Entonces, mujeres, gran conclusión, no pierdan su tiempo, ¿sí? Ahí dando y dando, Lora, y dando, ¿cómo se llama? ¿Sí? Dando y dando, ¿cómo se dice? Cantaleta. No pierda su tiempo dando cantaleta. No pierda su tiempo. Aprendamos de esta mujer que lo que hizo fue soltarse delante de ¿quién? De Dios. Ir a Dios. Se fue a la presencia de Dios. Dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares. Oiga, Jehová de los ejércitos. ¿Por qué menciona la palabra de Jehová? Shama, ¿sí? Que es el calificativo que se le está dando allí, ¿sí? Dice que oró con amargura y se agarró con Dios porque utilizó el nombre Jehová Shabaot. Corrijo, Jehová Shabaot, Jehová de los ejércitos. O sea, ¿se acuerda quién se presenta a pelear con Dios por decir algo y le dijo, hasta que no me bendigas, no te suelto? Jacob, y le cambió el nombre. Y por eso la actitud que esta mujer tomó fue no de, a ver, como cuando la esposa se le arrima al esposo y le dice, bueno, me va a tener que escuchar, ¿sí? Préndase duro y vamos a hablar de esto, pues, ¿cierto? Así como en serio. Entonces lo mismo hizo esta mujer no se fue con, así como con la, ¿cierto? Ay, papito lindo, cualquiera se arrimaría así, papito lindo, precioso rey, no. Miren la forma en que le dice, Jehová de los ejércitos. Y le habló de esa manera. Y le dice, si te dignares. Oiga, no es como cuando le dicen a cierta, a ver si se digna el Señor, ¿no? A ver si se digna. Un poquito así como esa fue la expresión que se utilizó aquí. Y le dice, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí. ¿No le está haciendo un reclamo? ¿No suena estas palabras como a decir, bueno, ¿es que se olvidó de mí o qué? En nuestros términos. Le dice, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hito, mira que la otra lleva 10, mira la cantidad que le mandas a todo el mundo, acordate de aquí, acordate de mí, porque cantidad de muchachos nacen en el mundo. ¿Y qué pasa conmigo? Y esto es lo que esta muchacha comienza a hablarle, esta mujer comienza a hablarle a Dios de los cielos. Y le promete y le hace un voto. Acuérdese en esto de los... hay una cosa que la gente tiende a hacer, ¿sí? Y es pactos. Resulta que usted y yo no tenemos la forma de pactar con Dios. Eso te lo enseñan en algunas congregaciones. Pacte con Dios. Porque en la Biblia los pactos siempre los hace ¿quién? El mayor, el que los puede cumplir. Y nosotros a Dios no siempre le podemos cumplir. Sí, es más, la mayoría de las veces le vamos a incumplir. Por eso lo que se hace de aquí para allá se llama un pacto, ¿sí? Un voto, perdón, se llama un voto. Lo que lleva a cabo una persona es un voto, una promesa. Señor, yo te pido por favor que si tú haces esto, yo te suplico que me ayudes en esto, que yo voy a hacer esto. Se llama promesa. Y por eso en Eclesiastés 5 dice que cuando haces promesa delante de Dios, no te apresures a declararlas si no las de cumplir. Porque dice, mejor es que no lo hicieras y no que lo hicieras y no lo cumplieras, porque estás llamando desgracia para tu vida. Estás llamando, si usted lo dejo, ahí le dejo la tareita en Eclesiastés capítulo 5, los votos a la ligera. ¿Sí? Cuando una persona hace voto delante de Dios y no le cumple, el problema es que Dios mismo puede destruir, dice la Escritura, la obra de sus manos. Eso está en Eclesiastés capítulo 5, ahí le dejo la tareita, ¿sí? Dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de mi vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Algunos hombres dicen la mujer perfecta, vea, hablaba en su corazón y solamente movían sus labios. Gloria a Dios, ¿sí? Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo, ¿por qué? Por ebria. Miren la falta de discernimiento, ahí está. Dios no hablaba en ese tiempo, no hablaba. Entonces este hombre no entendía ni qué estaba pasando con la señora
y mucho menos le consultó, porque cualquiera que hace normalmente, ¿qué hace uno si ve a una hermanita o a alguien llorando a su lado? ¿Qué hace usted? ¿A quién le pregunta primero? Yo le pregunto a Dios. Yo le pregunto siempre, Dios, ¿qué quieres que le diga? Señor, muéstrame qué está pasando. ¿Sí? Y si Dios me guía, entonces ya le entro a hablar a la persona y ya, nos fuimos. Pero aquí el sacerdote ni le pregunta a Dios. Y lo que hace es una calificativa a la señora. Mire lo que dice. Dice, entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Oiga, usted se imagina que un cuadro de eso llegase a pasar, por decir algo, Dios nos guarde aquí en la iglesia. Que alguien esté orando y el pastorcito se le arrima y le dice, hermana, ¿hasta cuándo vas a estar borracha? Vea, le aseguro que ¿qué hace la persona ahí mismo? ¿Se queda o se va? No solamente se va, se lleva un poco. No, vea, me dijo que yo estaba borracha cuando yo estoy derramando mi corazón delante de Dios. Miren lo que es la sabiduría de una mujer, hermanos. ¿Sí? Una mujer sabia. Que aunque el líder o aunque el pastor o aunque ahí el sacerdote estaba errado, mire, ella lo pasa por alto. ¿Sí? Y posiblemente a nosotros, ¿a qué nos tendría que llevar? A interceder por el pastor que está desubicado. Sí, porque independiente, Dios lo colocó y va a tener errores y va a tener fallas, y en eso consiste el corazón de un hombre conforme al corazón de Dios. David, con su rey Saúl, nunca le cayó encima, nunca. Sino que si veía errores en él, simplemente ¿qué hacía? Intercedía, o cierto, o lo protegía, lo cubría también. Lo llegaba a cubrir en las faltas que le viera. Porque de todas formas, todos tendríamos que dar cuentas delante de Dios. Entonces aquí tenemos algo que acelera también esa bendición de Dios para esta mujer. Y era la actitud que tuvo, que ante ver el error que había en ese sacerdote, lo que hizo fue callar en su corazón. ¿Sí? Guardar eso. O dice aquí que luego fue y le dijo a su esposo, y le dijo a Penina, oiga, si ustedes supieran a dónde estamos yendo, ustedes vieran esa iglesia, ese tipo de hombre que está allá dirigiendo. ¿Eso dice la Biblia que ella hizo? Para nada. Ella cayó en su corazón. Y eso lo hace una mujer sabia. No solamente estamos hablando de un pastorado, estamos hablando del esposo. Estamos hablando del jefe que cometió un error, que hace de pronto algo indebido. Pero ¿qué hace la persona? Intercede. ¿Sí? No le cae encima. ¿Por qué? Porque en lo que tú juzgas el día de mañana serás juzgado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Somos llamados todos a restaurarnos, a levantarnos. Dice y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, no soy una mujer atribulada de espíritu, no he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, oiga lo que dijo el sacerdote ahí, como para arreglarla, porque él ya la había embarrado, ¿sí? Él había salido con una y eso se sabe que era carne allí. Pero ¿qué dijo el sacerdote Elí? Dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Yo le hago la pregunta a usted. ¿Eso fue una palabra de Dios para ella? Literalmente. O sea, ¿Dios fue el que le mandó a decir eso? ¿O es una palabra del sacerdote como quien dice, ¡ay, la embarré! Mire, no, hermanita, ¿sabe qué? Que Dios le conceda el deseo de su corazón. Mire, mi amado, ni siquiera Dios contestó. Y yo tengo esta palabra para usted, mi amada, que viene orando por su familia, que viene orando por la salvación de su casa, que viene orando por sueños, anhelos y metas y proyectos en tu vida. Es muy posible que en ocasiones ni siquiera Dios te hable, que lo que debemos de buscar siempre es la palabra de Dios y no lo que estamos buscando. O sea, hay gente que le pide a Dios, Señor, quiero el carro, quiero el carro, quiero el carro, quiero la casa. Y está pidiendo mal, porque uno lo que debe decir es, Señor, dame una palabra. ¿Sí? Acuérdese que por la palabra es que fueron hechos los cielos y la tierra. Dame la palabra acerca de este tema. Allí tenemos el caso de orar mal, orar por la cosa y no por la palabra.
Tenemos el caso de la misma Raquel, que le dice a su esposo, ¿a quién? A Jacob, le dice, dame un hijo, ¿cuándo me vas a dar un hijo? ¿Sí? Mire, estaba pendiente del hijo y no estaba pendiente de la palabra, porque ¿qué le dijo Jacob? ¿Soy yo acaso Dios que ha cerrado tu vientre? Lo que debemos de buscar, ¿qué es? La palabra. Le dijo el centurión cuando Jesús le dijo, vamos pues a tu casa, le dijo, no, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Lo que debemos de buscar normalmente, ¿qué es? Una palabra de Dios. Pero aquí hay un caso de esos especialísimos, en donde podemos deducir por la lectura, mis hermanos, que Dios le habló a ella, Dios le habló a Ana. Mire, guardó silencio el Señor. Guardó silencio. Y por eso les decía yo que era un tiempo bien complicado donde paradójicamente este profeta es muy utilizado, no tanto porque Dios lo escuchaba, ¿sí? Sino porque luego Dios le habla a él. Y comienza a hablarle y con pelos y señales le comienza a decir todo a este varón. Mire lo que salió de esa petición que Ana hacía. Mi hermana, ¿qué dijo Ana? Señor, si me das un hijo, lo llevo a la iglesia, ¿sí? Y te lo entrego a ti para que te sirva en la iglesia. Yo le hago la pregunta, ¿usted no ha vivido la experiencia esa de traer a alguien, un invitado aquí a la iglesia? Los que hemos traído invitados a iglesias, nos damos cuenta de que tristemente ese día todo sale al revés. ¿Sí? El que predica está tartamudeando, no se le entiende bien, el sonido está muy fuerte, ¿sí? Los hermanitos al lado comienzan a hablar y uno por aquí como que, ay Dios mío, y uno con ese deseo de que la persona que uno invitó llegue y se quede en las cosas de Dios, ¿cierto? Y le duele, pero ¿cuánto más un hijo? ¿Qué sucede? ¿Una persona que traiga un hijo aquí quiere traerlo una sola vez? ¿O qué quiere hacer cuando el hijo pase por esa puerta? Que comience a servirle a Dios, que se comience a apasionar por Dios, que comience a buscar de Dios. Mire, este mismo anhelo tenía Ana. Yo te presentaré mi hijo y te lo entregaré para que te sirva todos los días de su vida. ¿Sí? ¿Cuántas mujeres aquí van a ver esa bendición realizada? En el nombre de Jesús. ¿Sí? No solamente para sus hijos, sino su familia en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque aunque Dios no te haya dicho nada, tranquila, que Dios va a hacer. Dios va a hacer en tu vida. Gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Dios hará. ¿Sí? Dice la Escritura, y levantándose de mañana, ¿sí? Adoraron delante de Jehová y fueron a casa en Ramá. Y Elcana se llegó a su mujer y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. El nombre Samuel quiere decir, Dios me oyó. Dios me oyó. Pero hay una característica con este hombre, ¿sí? Bien especial. Y no es tanto que Samuel fuera utilizado, ¿para qué? Para que Dios lo oyera, ¿sí? Sino para él escuchar a Dios. Porque si usted ve el caminar de Samuel, por decir algo con detalles aún Dios se manifestaba en la vida de Samuel. Ve a la casa de Elí, porque voy a sacar rey de esa familia, de esos hijos. Allá voy a ir. Y comienza David, llega allá y escoge el primero y Dios le dice, no, ese no, está muy cabezón. No, ese no, porque yo miro ese el corazón. Mire, comienza con detalles Dios a hablarle a Samuel. Y es el profeta que más aprendió a escuchar la voz de Dios. El que más aprendió a escuchar. Y en medio de un tiempo donde había tinieblas, donde había oscuridad, porque Dios no hablaba. Miren, es el hombre que más utilizó Dios para hablar. Mujer de Dios, acuérdate de esto. Característica, ¿sí? Búscalo de todo corazón, ve a la fuente, no malgastes tu tiempo hablándole a este, a esta, a estos, ni siquiera al pastor, hermano, que el pastor hay veces tiene la cabeza por allá y yo no estoy hablando de una
consejería o de una oración, pero no se va a entregar, el pastor no va, la persona que está en un liderazgo no se va a quemar todo el tiempo allí, hermano, en oración por algo que le toca hacer ¿a quién? A usted. La oración nos toca hacerla es a nosotros, a cada uno, orar por nuestra familia, orar por nuestro entorno, por nuestra parentela. Eso Dios lo espera de usted y de mí. Aquí tenemos el ejemplo de una mujer que no perdió su tiempo hablándole a su esposo. Sí, porque mire que el esposo allí se levantó, no te soy yo mejor que 10 hijos. Ella pudo haberle sacado toda la retajila, hermanos, pero ¿qué hacía? Ella callaba, ¿sí? No le habló a la penina esta, no la maltrató, no se desquitó de ella con palabras contrarias, alegando, discutiendo. No, mi hermano, no perdió el tiempo. La mujer sabia edifica su casa. La mujer sabia sabe a quién ir. La mujer sabia la describe el Proverbio capítulo 30, mis hermanos, ¿sí? Donde dice la escritura acerca de la mujer sabia. Proverbios 31, perdón, ¿sí? En el versículo, aquí claro, es que estaba bien escondido, el versículo 10 para adelante. Palabra de Dios para ti, mujer, en esta mañana. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado, y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida, Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra y planta viña del fruto de sus manos. No es la mujer de balde, no es esa que te muestran en las novelas, que se mantiene pintando las uñas y que mantiene ahí pues en el espejito, ¿sí? No, es la mujer que apoya. Dice, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. Comunión con Dios. Está en comunión con Dios a toda hora. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano y da al pobre. Es misericordiosa. Ayuda al necesitado, siempre dentro de lo que tiene, siempre dentro de lo que compra, está pensando en los demás, en los que están necesitando. Dice la escritura, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles, vestiduras, mantiene muy pendiente de cómo se están vistiendo en su parte natural, pero también en su parte espiritual. ¿De qué está vestida su familia? Tiene vestiduras de santidad. Estás santificando a tus hijos, estás cuidando la forma en cómo tus hijos se visten, cómo tus hijos se comportan, ¿sí? ¿Qué estás entregándole al mundo? ¿Qué le estás entregando a la sociedad? ¿Qué le estás entregando a Dios? ¿Estás colocando temor reverente en tu hijo, en tu hija? ¿Estás levantando una generación santa, una generación que se guarda? ¿O estás simplemente participando de los que los demás participan? Mi niña con la minifaldita para que la deseen meramente, ¿sí? ¿O estás perfeccionando en tu hijo de pronto alguien que con el tiempo va a ser simplemente un resentido social? Porque no le enseñamos a valorar las cosas. Porque no le enseñamos a que las cosas tienen un costo, sino que todo se lo damos así facilito. Y después el día de mañana, ¿qué van a hacer? Mis amados, dice, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace de tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas, dice la escritura, cuando se sientan con los ancianos de la tierra. Hace telas y vende, dice, y da cinta al mercader. Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Se ríe de lo porvenir, no le angustia el porvenir. No tiene temor del porvenir. No, ¿cómo voy a tener hijos? Mire cómo está este mundo. No temas, tranquilo que ese hijo va a ser diferente. Ese hijo va a ser diferente. Dice la escritura,
Fuerza y honor son sus vestiduras y se ríe de lo porvenir. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Dios, esa será alabada. Dale del fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. Le damos la gloria a Dios por esa hermosa palabra para toda mujer sabia. Coloquémonos, por favor, sobre nuestros pies. Pedirle a Dios que esta rema, que esta palabra acerca de qué hacer en medio de las circunstancias que estamos viviendo, hermanos. Buscar a Dios es la fuente. Buscar a Dios, en ocasiones Dios no te va a hablar. Tranquilo que Dios va a hacer. ¿Sí? Tranquilo que Dios va a hacer. Dios a mi suegra, mi esposa estaba mencionando que hace 34 años, en esta misma época, estaban velándola porque un carro la golpeó y ella después de ese accidente se puso mal y ella fallece precisamente para esta fecha. ¿Sí? Mire, mi suegra posiblemente, dice mi esposa, poco le hablaba del evangelio, poco más bien le caía como encima decir, pero lo que sí hizo fue siempre orar. Bueno, yo espero, ¿cierto? Cuando partamos de esta tierra, conocerla ya y decirle, vea lo que usted me dejó, ¿no? Se la traté de cuidar lo más que pude, pero gloria al Señor, hermanos, porque Dios hará en tu vida, ¿sí? Todo eso que le estás pidiendo, pídeselo a Dios. No le cuentes a nadie, ni, ¿cierto? Si son cosas muy personales, ve a Dios directamente, ¿sí? Y en lo que sea de un consejo bíblico, pues no dejamos de decir lo que dice la Biblia. En la multitud de consejeros hay sabiduría también. Pero mi amado, Dios te contestará, solo descansa en Él. Solo confía porque vienen días donde vas a ver la retribución y la respuesta a esa petición que vienes haciendo hace mucho tiempo en el nombre de Jesús. Señor del cielo y de la tierra, alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre por este tiempo especial en tu presencia. Una vez más, bendecimos las mujeres, Señor, las madres de familia en este su día y oramos, Padre, bendito Dios, por nuestra nación, pidiéndote, Señor, que sea guardada de todo lo que las estadísticas han hablado, Señor, bendito Dios, de que en estos días, celebración como en este, Señor, hay violencia, hay muerte, Señor, hay peleas o pleitos familiares. Pedimos que la sangre de Cristo guarde a los habitantes de nuestra nación, Señor, y te damos gracias por este tiempo especial en esta tu familia, en este tu pueblo, en esta tu iglesia, Señor. Dice la Escritura, además Dios le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos, así deben bendecir a los israelitas. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz, iglesia amada. Cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, dice la Escritura que Dios hará que se haga realidad. Que Dios te bendiga y toda la gloria de este mensaje para nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo.